Buenas noches a cada uno de ustedes. Los saluda Carla, soy parte del equipo de Crea Talento. Les damos la bienvenida al workshop de hoy, Diseñando el futuro de recursos humanos con Design Thinking. En este workshop conocerás más acerca de Design Thinking y cómo aplicarlo en recursos humanos. Veremos casos reales donde esta metodología ha sido utilizada de manera exitosa. Buenas noches, Antonio. ¿Me escuchas? ¿Me ves? Ahí estamos Hola. presentes. Sí, aquí te Buenas escucho. noches, Antonio. Excelente. ¿Cómo iniciamos con la energía? Hoy día, ¿cómo te sientes? Del 1 al 10. Hoy me siento con un 8. Tuve una grabación también de otro curso toda la mañana y este fue pesado, así que ya tuve oportunidad de recargar pilas un par de horas antes de esto, pero no deja de ser ya el desgaste de la tarde, como Comprendo, veo que Antonio. muchos de nosotros estamos. Pero bien, muy contento de estar aquí y de ver a tanta gente conectada el día de hoy. Excelente, Antonio. Entonces, mientras que las personas que tenemos ese día vamos a tratar de compartirte toda la energía posible porque hoy día venimos recargados para poder aprender muchísimo. Les recordamos siempre poder utilizar el chat. Vamos a estar realizando varias preguntas y la idea es que pueda ser lo más participativo posible. Adelante, Antonio. Gracias, Carla. Pues buenas tardes a todos, buenas noches. Mi nombre es Antonio López y los saludo desde la Ciudad de México, con mucho ánimo y mucho gusto estar acá con ustedes el día de hoy y de compartir un poco de esto que me apasiona tanto, que es el diseño centrado en la persona y sobre todo su aplicación hacia las áreas de recursos humanos. Eh, en este workshop, le hemos llamado workshop porque buscamos que sea una charla interactiva, ¿no? En donde ustedes también nos puedan poner sus impresiones, algunos comentarios. Yo estaré aquí con la pantalla dividida, atento a recibir todas sus preguntas, todos sus comentarios, todo lo que quieran compartir. Encantado yo de tenerlo y de todos modos, al final habrá un espacio específico para profundizar en algunos temas que queden pendientes. Tengo también las cámaras por acá de todos ustedes, así que si quienes puedan y quieran encender su cámara, pues yo estaré feliz, ¿no? La primera pregunta, justo aquí ya se me develó, es saber si ustedes han utilizado Design Thinking en alguna de las esferas de su negocio. Posiblemente alguna de sus empresas ya lo haya utilizado, particularmente para desarrollar productos o soluciones centradas en el cliente. Saber si ustedes lo han hecho. Carla dice que poco, Roxana que solo lo ha escuchado, Emily dice que ya, perfecto. Gracias, Carolina dice que sí, Jessica. Trello es una herramienta, Alejandra, digital que nos ayuda no solo para llevar a cabo proyectos de design, sino de distintas metodologías ágiles. Bueno, escucho algunos de ustedes que lo han usado, pocos, eh, algunos otros, la gran mayoría, ¿no? O que solamente lo ha escuchado. Y quienes trabajamos, por ejemplo, en empresas de tecnología, es una metodología súper utilizada, pero para diseñar productos novedosos, como comenta Natalie, ¿no? ¿Cómo le hacemos para diseñar algo que el cliente realmente desee y esté dispuesto a pagar su precio? Y es una metodología que les explicaré un poco más adelante. Es muy recurrente en el mundo de los negocios, sobre todo en el mundo de los negocios digitales y sobre todo también en una era que ustedes coincidirán conmigo, está caracterizada por las experiencias. Entonces, si la gran mayoría no ha podido utilizarlo, Corina dice que sí, que además tiene conocimiento sobre las etapas. Qué bueno, Corina. Esperemos que con la presentación de hoy puedas contrastar alguna de las ideas que has desarrollado a lo largo del tiempo. Y ahora quisiera preguntarles quiénes de ustedes desde el ámbito de recursos humanos han utilizado el diseño de experiencias, quiénes han utilizado esta metodología u otras para diseñar alguna de las experiencias que le ofrecen a sus colaboradores. ¿Alguno ha utilizado el diseño de experiencias? Jessica comenta que no. Y bueno, gracias Carla, Jaime. Eh, un poco van de la mano y lo que descubriremos en los próximos minutos es qué interrelación tienen una con la otra y sobre todo me gustaría mucho, bueno, supongo que todos ustedes están aquí por curiosidad y por interés en descubrir cómo esta metodología le podría agregar valor a las áreas de gestión humana, a las áreas de talento, porque así se llama la charla del día de hoy, ¿cierto? Pero me gustaría mucho, como que mi ideal sería que al término de la sesión les quedara muy claro eso.
O sea, ¿por qué deberían usarlo? ¿Cómo podrían utilizarlo? De manera muy general, ¿cuál es la metodología? Y sobre todo, ¿qué hacer para profundizar en este conocimiento? Antes de ello, como comentaba Carla, mi nombre es Antonio y durante los últimos 4 años me he dedicado al diseño de experiencias centradas en el empleado y a diseñar estrategias basadas en un modelo que se conoce como Employee Experience. Y eso sucedió porque cuando yo tuve mi último encargo como director de recursos humanos en una empresa de gas natural aquí en México, me di cuenta de la gran brecha que existe entre el nivel de tecnología y lo sofisticado que llegan a estar las áreas de producto y las áreas que están muy cercanas al cliente, que claro, son las que mayor contribución le hacen a la organización desde un punto de vista de rentabilidad y el abismo que existe entre esas áreas y las áreas de gestión de talento, que en el mejor de los casos tenemos la incorporación de mejores prácticas de la industria, tenemos muy buenos sistemas digitales, tecnológicos para operar y gestionar todo el talento dentro de la organización, pero que también existen muchas áreas de recursos humanos y sobre todo muchos profesionales de recursos humanos que todavía tienen que depender de prácticas de hace mucho tiempo, ¿no? Yo siempre hablo del gran modelo que el día de hoy prevalece en la gestión de talento, que es el modelo de HRBP, que fue acuñado en 1997. Y también en 1997 se utilizaba el Tamagotchi. No sé si en sus países llegaron a conocer el Tamagotchi o el teléfono Nokia, que son productos y modelos y servicios que el día de hoy no existen. Y sin embargo, en nuestras organizaciones sigue prevaleciendo ese gran modelo, mientras que el mundo en general ha transitado por distintas transformaciones, siendo la transformación digital una de las más importantes de este siglo y bueno, la pandemia, por supuesto, que aceleró muchas transformaciones y no hemos podido adoptar en la medida que debería de ser un enfoque centrado en la persona, siendo que somos las áreas enfocadas en la persona, ¿no? O encargadas de la gestión de las personas en las organizaciones. Y así como estas herramientas de diseño centrado en el usuario, de agilidad y de experiencia, están muy bien posicionadas el día de hoy en las organizaciones para, de cara al cliente, también tendrían que estarlo. Esa es una postura muy personal, pero creo que hay cada vez más datos que lo reafirman. También deberían estarlo las áreas de talento. ¿De qué manera podríamos hacerle para que nuestras organizaciones se vuelvan más humanocentristas de adentro hacia afuera y no solamente de la puerta para afuera? Que de alguna manera, cuando nosotros llegamos y vivimos una experiencia laboral, tengamos una buena experiencia, no solamente porque es un fin en sí mismo, o sea, cualquiera de nosotros tal vez podría, como en tanto trabajadores, ¿verdad? En cuanto a empleados, podríamos estar de acuerdo en que recibir y tener una buena experiencia en nuestros centros de trabajo eh, es deseable para todos, ¿no? Yo dudo que exista alguien en sus organizaciones y ustedes mismos, ustedes mismas, que digan, bueno, pues ya ni modo, pues aquí nos tocó trabajar y pues ni modo es lo que hay y gracias a Dios tenemos trabajo y listo. Por supuesto que hay que tener siempre agradecimiento ante esas circunstancias, ¿no? Sobre todo en economías como la nuestra, en donde tal vez esos modelos, grandes modelos disruptivos de experiencia, pues van a tardar mucho más tiempo en llegar. Pero también es cierto que sería muy deseable que todos tuviéramos una gran experiencia, no solo por un fin en sí mismo, porque es bueno, sino porque se ha demostrado que el modelo de experiencia ayuda a las organizaciones a lograr sus resultados, ayuda a las organizaciones a tener un mejor performance a través de elevar la cultura de la organización. Entre mejor sea la experiencia de un colaborador trabajando para nosotros o para nuestra empresa, mejor será la interacción de todos esos empleados y mejor resultados podrán enfocarle a nuestra organización. Eh, un poco no es un taller, ni un workshop, ni un webinar de experiencia, pero vamos a entender la experiencia del trabajo como todos aquellos puntos de contacto que viva un colaborador a lo largo de su recorrido. De su recorrido, y eso es lo importante, desde antes de que inicie a trabajar con nosotros hasta mucho después de que se retire. Y en tanto las experiencias se intensifican y se explican desde la perspectiva del usuario, de poco nos servirá tener un enfoque tan fuerte en procesos como lo hemos venido haciendo durante los últimos años. Más allá
de procesos que están establecidos y que buscan optimizarse y volverse eficientes, la era de las experiencias y el diseño centrado en el usuario debería privilegiar más cómo está percibiendo el usuario, en este caso, cómo está percibiendo el empleado, las interacciones que va teniendo a lo largo y ancho de nuestras empresas. Hasta hace algunos meses, un amigo mío que es empresario me buscó. Y me buscó porque quería que le mostrara o que le desarrollara, le ayudara a desarrollar algún material en torno a experiencia. Experiencia al cliente y experiencia al colaborador. Y la primera versión que hice yo de ese encargo que él me hizo fue en texto. Le hice un correo electrónico. Un correo electrónico como muchos de los que ustedes han recibido, ni siquiera les voy a decir que este año, sino como el que muchos de ustedes han recibido a lo largo de esta semana. Un correo electrónico más o menos que se ve así, con mucho texto, poca visibilidad. No se entiende lo que dice porque además está puntuado desde la perspectiva de quien lo escribe y no para quien está escrito. Muchísimo texto, líneas y líneas y líneas, no se resalta absolutamente nada. Y estamos en la era del diseño de las experiencias y sin embargo, la gran mayoría de la comunicación que hacemos de manera empresarial se sigue llevando a cabo a través de correos. Nada más que me pongan aquí 5 o 6 personas o todos los que quieran, ¿cuántos correos típicamente reciben en un día de trabajo? De 1, 5, 10, 20, dice Cristian, también Jennifer y Corina dice que 15, 20. Sí, es común recibir entre 15, 20 correos. Ayer inicié o reinicié un proyecto de estrategia con una empresa de farmacéutica aquí en Latinoamérica y una de las directivas, así igual que Cristian, bueno, Cristian dice de WhatsApp, ¿verdad? Pero igual que Cristian o muchos de ustedes, venía regresando de vacaciones y yo la semana pasada le compartía un brief del proyecto que estamos realizando y al día de ayer que tuve la reunión con ella no lo había visto. Y no lo había visto porque después de 5 días de tomarse de vacaciones, pues había 550 correos sin leer en su bandeja, ¿no? Y creo que esto es algo con lo que muchos de ustedes tal vez se puedan identificar. Entonces, hay una contradicción clara aquí. Por un lado, estamos en la era de las experiencias, en donde lo que buscamos es inmediatez, es emotividad, es conexión con lo que estamos consumiendo. Hablemos de este workshop o hablemos de una tarde scrolleando a través de Instagram o de TikTok o de algunos videos o de algunas series. Vivimos en esa era, vivimos en una era en donde la atención de nuestros colaboradores ya no compite contra los otros 20 o 30 correos que recibimos todos los días. La atención de nuestros colaboradores compite contra todos los distractores que están alrededor del centro de trabajo, desde la colaboración multidisciplinaria con otros compañeros, para quienes hacen home office o hacemos home office, las distracciones típicas del hogar, contra el uso de aplicaciones y sobre todo contra otras experiencias que como consumidores nuestros colaboradores viven todos los días. Y después de esa iteración, yo tengo un sistema que me ayuda a revisar cuántas personas abrieron el correo, cuántas personas dieron clic en los botones que yo establecí o en los links que yo puse, cuál fue el tiempo promedio de lectura del correo. Y la verdad es que los resultados fueron desoladores, porque prácticamente menos del 15% de la población para la que se les había enviado esta serie de cápsulas de contenido las había revisado. Y porque además quitaba mucho tiempo, porque no era un correo que destacara por ninguna manera. Y en una segunda iteración, lo que hice fue prepararles un video. Hicimos una masterclass que se llama Diseño y Experiencia del Empleado, en donde abordamos 10 variables del modelo que nosotros implementamos y de esa manera incluso planteamos cómo sería trabajar con nosotros a través de un proyecto. Entonces, en lugar de un correo que podría ser muy teórico y que nadie leyó, lo tradujimos a un video mucho más dinámico, mucho más atractivo, en donde pudieran no solamente conocer con profundidad el marco teórico, sino incluso entender
cómo podría ser trabajar con nuestra empresa en el desarrollo de uno de estos proyectos. Para no hacerles la historia tan larga, gracias a esta nueva iteración, en los primeros 2 días de compartir este contenido, 74, 75 personas vieron el contenido, todos ellos de una organización de recursos humanos, y a partir de ahí se detonaron muchas posibilidades. ¿Por qué? Porque pudimos homologar el nivel de experiencia que tenemos todos nosotros como consumidores con un producto, con una interacción que vivía dentro del espacio de trabajo, ¿no? Una comunicación formal dentro del espacio de trabajo. Por acá, como lo comentaban alguno de ustedes, que ya somos más visuales y auditivos, comenta Juan, y utilizando Loom para contestar la pregunta de Bianca, perdón, utilizando Loom, que es igual una plataforma que te permite grabar mensajes asíncronos para compartirlos con distintos actores, pudimos generar muchísimo más impacto que lo que se tenía anteriormente. Y todo ello porque en vez de pensar en cómo lo debería yo describir para que me quede claro a mí, pensamos en cómo lo debería yo de diseñar para que le quede claro a mi usuario, a mi interlocutor, a aquella persona a quien busco transmitirle un mensaje clave. La herramienta se llama Loom, aquí les pongo el nombre en el chat, y es una herramienta que te permite y que promete, además, y lo cumple, reducir el número de correos y de reuniones de trabajo. ¿Por qué? Porque lo que privilegia es la comunicación asíncrona y que tú puedes estar hablando con distintas personas de distintos temas sin necesidad de estar ahí. Es una gran herramienta para quienes buscan, por ejemplo, rediseñar o diseñar esquemas de trabajo remoto, esquemas de trabajo asíncronos, sobre todo en poblaciones que están distribuidas en distintas zonas horarias, y que justo casi todas las herramientas de tecnología, como todo lo que existe el día de hoy en el mundo, están pensados con el usuario en el centro. ¿Cómo lo va a ver el usuario? Lo puede ver en el teléfono mientras va en el transporte público, incluso ahora lo puede ver incluso sin escucharlo, porque claro, este tipo de herramientas ahora te genera subtítulos automáticamente. Y una de las grandes innovaciones de esta herramienta que se estrenó hace un par de meses es que cuando tú grabas un video, a partir de inteligencia artificial, te va generando los cortes de, digamos, de pequeños cápsulas de contenido. Por ejemplo, si en este masterclass yo hablo de 10 momentos o de 10 temas diferentes, la inteligencia artificial te va generando los cortes en los momentos en los que vas cambiando de tema. Y eso se vuelve muy importante porque cuando se lo presentas a alguien que tiene interés específico en algún tema, así como un video de YouTube, tú puedes navegar directamente dentro de esta plataforma. Pero bueno, no vine aquí a promover Loom. Claro que si alguien lo quiere probar, pruébelo, que además es una gran herramienta si no lo han hecho. Sino lo que quiero dejar en evidencia es justo esa brecha. Mientras nosotros ahora estamos muy acostumbrados al nano contenido, contenidos de 30 segundos a un minuto, y nuestro span de atención suele no durar mucho más de eso. Por otro lado, seguimos mandando correos, mensajes corporativos, campañas de comunicación interna que muchas veces la gente no ve. No solo eso, que no tenemos ni siquiera una certeza de cómo lo está recibiendo nuestra población. Y de ahí la importancia de diseñar con un enfoque centrado en el usuario, con un enfoque centrado en la persona. Fíjense, yo siempre he sido como medio duro tal vez con las aplicaciones de Office. Sin embargo, debo reconocer que Excel y Outlook, por lo menos, han evolucionado en pasos agigantados en las últimas iteraciones de sus productos, integrando este mindset. Ya no es una plataforma tan aburrida y tan, digamos, sobria o corporativa, sino es una plataforma que cada vez se acerca más al diseño de una experiencia. Y esto nuevamente lo contrasto con una plataforma como la que seguramente ustedes administran en un ERP o en un sistema de nómina o en un sistema tal vez de atracción de talento, y cómo aquellas pestañas y esa configuración que tienen estas plataformas sigue pareciendo como de Office o de Windows 98 o Windows XP, ¿no? Aquellas herramientas que parece que se quedaron estacionadas hace 20 años. Claro, no hablo de manera generalizada. De hecho, el día de hoy hay un gran ecosistema de empresas a las que se les conoce como HR Techs, incluso algunas que trascienden la frontera de HR y se denominan o se autodenominan Workforce Tech. Y son empresas de tecnología centrados en la experiencia del colaborador.
y son las que más empuje y más inversión están recibiendo en estos días, porque son aquellas que han entendido lo que a Office, lo que a Microsoft le tomó muchísimos años entender, que ya no podían manejarse en un modelo oligopólico en donde sus productos eran los estándares de uso en la industria. Microsoft se dio cuenta desde que Google, que es una empresa completamente centrada en el usuario, empezó a desarrollar una paquetería de oficina que además era gratuita, ¿cierto? Toda la suite de Workspace de Google sigue siendo el día de hoy gratuita y muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas que no tienen licencias de Office, utilizan esa paquetería con una mejor experiencia. Y entre muchas otras cosas, Microsoft se dio cuenta de cómo necesitaba evolucionar y adoptar más un mindset de producto. Claro, es una empresa de tecnología gigante con unas capacidades espectaculares y no le costó casi nada de tiempo empezar a mejorar sus productos existentes e incluso empezar a desarrollar nuevos productos. El día de hoy, Teams, por ejemplo, es una de las plataformas de colaboración más robustas que existen en la industria y que además se integra con otras plataformas. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta de que ese monopolio u oligopolio que prevalecía hasta hace algunos años en donde decían, este es mi producto y si lo quieres usar, úsalo y si no, no me interesa en lo absoluto, ahora se ha transformado. Ahora el usuario tiene el poder y el usuario tiene el poder de irse y utilizar herramientas como Google o como la suite de Mac, que todavía no es tan buena para las herramientas de oficina, pero ya existen muchas más posibilidades y sobre todo existe un gran efecto cuando el producto no satisface al usuario, desde una mala recomendación en su tienda, un reclamo, pero también el potencial que esto tiene de dañar la reputación de la marca. Y yo estoy hablando cómo ha sido este camino para Microsoft, ¿no? Un camino de mucha experimentación y de mucho aprendizaje, pero que empezó por un cambio de mindset y de dejar de decir, bueno, esto es lo que es y que quien lo quiera usar lo utilice y empezar a decir, bueno, tengo que centrarme mucho más en mi cliente, en mi usuario, porque él es quien al final del día, pues nos va a dar como la validación de si esto es un buen producto, ¿no? Y yo les reitero, sin embargo, muchas de las herramientas con las que operamos en el día a día, en nuestro trabajo, desde recursos humanos, pero también fuera de recursos humanos, tienen un grado que no es de consumidor. Del 1 al 10, quisiera que rápidamente aquí pusieran en el chat, ¿cómo calificarían las herramientas, el ecosistema tecnológico con el que ustedes cuentan para desarrollar su trabajo? Siendo 1 muy malo y 10 excelente. ¿Quién podría decirnos que tiene un excelente ecosistema de trabajo y quién podría decirnos que más o menos? Veo entre 4, 6, 3, 6, 7, 7 por ahí ha sido el más alto, igual que Renzo y Cristian, Macarena también, pero la gran mayoría coincide en que muchas de estas organizaciones y muchos de estos sistemas que existen el día de hoy en nuestros centros de trabajo fueron diseñados, perdón, pensando en el proceso. ¿Qué proceso tenía que generar este flujo tecnológico? No sé, por ejemplo, yo como proveedor de distintas empresas tengo que cargar mi factura en los sistemas que ellos tienen. ¿Son sistemas amigables para el proveedor? Para nada. Pero cuando he indagado un poco más y tal vez he platicado con gente de finanzas o con gente de compras y le digo, bueno, pues está bien, si para el proveedor a ustedes no les interesa que tenga una buena experiencia, perfecto. Pero ¿qué tal para ustedes? ¿Es un sistema amigable? ¿Les permite tener data real de lo que quieren obtener? Saber, por ejemplo, cuáles proveedores están cumpliendo con todos sus requerimientos, cuáles proveedores no han, por ejemplo, cargado las últimas facturas correspondientes, quiénes ya cobraron, quiénes no han cobrado, qué seguimiento se les puede ir dando. Y la gran mayoría contestan que son herramientas que fueron específicamente diseñadas para automatizar, entre comillas, un flujo administrativo, que el proveedor cargara una factura, aunque no fuese una plataforma amigable, que ello detonara una notificación al dueño de la factura o al gerente que contrate el servicio y que de ahí se le diera una notificación a finanzas para que finanzas, a través de unos combos que se ven como en la pantalla de la derecha, autorizara y se le mandara a tesorería para que después de ciertos días, en algunos casos 60 o 90 días, tesorería pudiera dispersar el monto a pagarle al proveedor. Y así hemos venido desarrollando todos nuestros procesos y todas las experiencias, bueno, al interior de las organizaciones y por supuesto en recursos humanos. Ahora, ¿de quién dependen esas interacciones? ¿Dependen de recursos humanos? ¿Dependen de los dueños de cada uno de los procesos? Yo creo que es una pregunta que todo el tiempo nos hacemos.
Pero más allá de que de quién dependen, la pregunta debería ser, ¿quién se debería hacer responsable por asumir la batuta de transformar la experiencia del trabajo? Y es una pregunta que también no tiene una respuesta única. Mi perspectiva es que las áreas de recursos humanos llevan tanto tiempo, prácticamente 2 siglos, un siglo, siendo tan administrativas que ya nos surge asumir un rol mucho más estratégico. Y el rol de la manera en la que se trabaja debería de ser una razón suficiente para que nosotros lo asumiéramos y lo asumiéramos con un mindset de diseño. Les pregunto rápidamente, bueno, les explico más bien rápidamente. La gran diferencia entre un producto que se centra en la experiencia y un producto que se centra en el proceso tiene que ver con esto, con que durante mucho tiempo las organizaciones se han enfocado en entender y en analizar la factibilidad tecnológica y la viabilidad de negocios de una solución. Regresemos al caso del programa o del sistema para proveedores de cualquiera de las empresas para las que trabajo. Eh, Necesitaban desarrollar una herramienta tecnológica que permitiera lograr un flujo de aprobación, pero además necesitaban hacerlo al menor costo posible, porque dentro de la perspectiva de negocios que muchas empresas tienen, este flujo o este proceso administrativo no agrega tanto valor al negocio, no tendría tal vez una rentabilidad tan trazable, ¿no? O sea, no hay un retorno sobre esa inversión. Y entonces lo que tienen que hacer es mezclar esto. ¿Qué cosas se puede hacer? O sea, qué cosas son factibles tecnológicamente por hacer, pero que hagan sentido de negocio. Y ustedes pueden pensar en cualquier solución y en cualquier producto o servicio de hace 20 o 30 años. Siempre estaban pensados en esta interacción, procesos que fuesen factibles de desarrollar y procesos que nos entregaran un retorno sobre la inversión. Y piensen en televisores, piensen en computadoras, piensen incluso en los primeros teléfonos móviles de hace 30 años, hasta antes del 2007, todos ellos operaban bajo esa lógica. Botones que no utilizábamos, teclados que eran inaccesibles para quienes tenemos los dedos un poquito anchos, pantallas muy pequeñas que no se alcanzaba a ver, ¿no? Lo que había en la pantalla, el jueguito de la viborita, etcétera. Todo aquello que estuviera orientado en cosas que podemos hacer y cosas que hacen sentido de negocio. Y sin embargo, les quiero avisar que estamos en 2023 y que una gran esfera que domina el día de hoy las discusiones de todas las empresas, sobre todo de aquellas empresas que suelen ser más innovadoras y más disruptivas, es qué tanto lo desea la gente. Esta semana en México se estrenó alrededor de 25,000 pesos, que son como 1,200, $1,300 americanos, el iPhone 15. El iPhone 15, que aparte hay muchos memes de que lo único que cambiaron fue el cargador, ¿no? De un cargador de iPhone a un cargador de USB. Y sin embargo, hace rato leía una nota de que la lista de espera en México ya es de 2 semanas para adquirir tu iPhone 15. Y por supuesto que era un negocio factible y viable financieramente desde el 2007 y siempre lo ha sido y cada año lo es. Pero donde han sabido ser mucho más contundentes es en qué tan deseable es ese nuevo gadget para el usuario. Qué tan deseable es, qué tanto la gente está dispuesta a pagar por ello. Y cuando rompes esa ecuación de esta forma, claro, llegamos a absurdos como un teléfono de $1,300, pero el punto no es ese, no es ese el punto que quisiera yo estresar el día de hoy. El punto es que todas las organizaciones en el mundo se han dado cuenta de que la deseabilidad paga y paga muchísimo. Claro, hay otras empresas y otras industrias, por ejemplo, esto se lo comentaba a mis alumnos en un curso de Employee Experience con Crea Talento. Hay empresas y productos y servicios, perdón, que son productos y bienes públicos. Y claro, ahí lo que no buscas es generar esta sobreestimulación hacia la demanda, porque necesitas garantizar que todos cuenten con esos servicios, ¿no? Pero fuera de ello, casi todas las organizaciones se enfocan mucho ahora en un equilibrio entre estas tres variables. No solamente qué es factible hacer y qué es viable desde el punto de vista financiero y de negocios, sino también qué desean mis usuarios.
Y con esa misma perspectiva, como lo comenta Juan, es que necesitamos también absorber la perspectiva de nuestro cliente interno y de nuestro colaborador. Y es por eso que también necesitamos desarrollar un mindset que nos permita iterar. Iterar significa intentar e intentar e intentar siempre, no para estar bien, sino incluso yo les diría para estar mal, para que nos equivoquemos en ambientes mucho más seguros y más controlados, pero de manera mucho más rápida y con el menor costo posible. Pero tampoco se trata de fallar por fallar, sino de generar ciclos de retroalimentación que nos permitan detonar aprendizaje en el desarrollo de nuestros productos y servicios desde la perspectiva de talento. Porque esa perspectiva es la que domina el mundo el día de hoy. Entonces, ya no se vuelve ahora una discusión, digamos ahora desde la deseabilidad de recursos humanos, ¿no? Bueno, ahora quiero innovar y me quiero convertir en ese socio estratégico que me prometieron hace 36 años, sino quiero volverme 26 años, perdón, sino quiero volverme por lo menos igual de relevante de lo que el día de hoy está siendo el área más innovadora de mi organización. Ya ni siquiera es una aspiración que tengamos en la que podamos sentarnos a reflexionar y pensar de aquí a los próximos 2 o 3 años. Ya es una necesidad que nuestras organizaciones están teniendo. Recientemente trabajé con una empresa de tecnología y una de los mayores aprendizajes que tuvo el equipo de recursos humanos al haber implementado estas metodologías es, ahora yo ya no me quedo rezagado cuando todos mis colaboradores y los stakeholders principales del negocio me están hablando sobre producto mínimo viable, me están hablando sobre prototipos, me están hablando sobre backlog, sobre historias de usuario. Ya cuando me hablan sobre iteraciones o sobre sprints, ya no me quedo callado, porque ahora yo estoy hablando el mismo lenguaje que ellos. No solo porque lo conozco, sino porque yo también ya estoy operando mi área de recursos humanos a través de ese mismo enfoque, un enfoque centrado en la persona. Y ese es el enfoque del que les quiero platicar el día de hoy. La pregunta es, ¿cómo cerramos la brecha? Y la respuesta es obvia, porque por eso están acá. La respuesta es a través del diseño. El diseño que le llamaremos diseño estratégico, aunque acá yo he recogido las fases de la metodología de Design Thinking, que es un proceso muy estructurado para resolver problemas de manera creativa. Cuando nosotros nos enfrentamos a distintos problemas en la organización, desde la gestión de talento, tenemos varias opciones. Las dos más recurrentes son, fíjate qué está haciendo el vecino o cuál es la mejor práctica en la industria o en la industria alterna o lo que está haciendo Google o lo que hizo Facebook el trimestre pasado y tratemos de eso replicarlo. Y la segunda es, pues, recurrir a nuestra experiencia. Sabes que el año pasado yo en otro empleo tuve un problema similar y lo resolví de esta forma. Ambas soluciones son súper valiosas porque han sido las maneras en las que como profesionales de recursos humanos nos hemos enfocado en siempre tratar de entregar valor al negocio. Y de esa forma, cuando ustedes se meten a un grupo o están en un grupo de WhatsApp o de Facebook sobre recursos humanos, verán inundado el feed de esos grupos de, oigan, tengo este problema, ¿qué me recomiendan? Oigan, ¿qué hicieron ustedes, por ejemplo, para el trabajo remoto en la pandemia? ¿Qué van a hacer ustedes para el Día de las Madres o para el regreso a clases de los chicos ahora en el nuevo ciclo escolar? Y recurrimos a ello porque no tenemos una mejor metodología para hacerlo hasta que llega Design. Y Design lo que dice, oye, eso que tú estás haciendo es solamente una etapa del proceso de ideación, que consiste en inspirarte de otras ideas o de lo que están haciendo otras empresas en ámbitos similares. Pero para que tú logres una solución mucho más robusta y que te pueda dar mayor alcance en el largo plazo y se vuelva innovadora, tienes en primer lugar que empatizar con tu usuario. Debes entender quiénes son los usuarios de estos servicios, procesos, productos que vive tu organización. ¿Quién es tu usuario de tu proceso de atracción de talento? ¿Cómo son? ¿Cómo es el recorrido que ellos tienen para acercarse a tu compañía y aplicar a una posición? ¿Cuáles son las brechas y los puntos de dolor que ellos experimentan? Y todo desde su perspectiva.
no desde la perspectiva del proceso. Ahora les daré algunos ejemplos. Después tendrás que definir el problema. Definir el problema es clave, porque si no defines bien el problema, después se vuelve esto súper divergente. Y entonces empiezas a generar soluciones que no tienen una resonancia con la raíz del problema. Y una vez que defines el problema, empiezas a generar ideas de soluciones. Generar ideas, muchas veces pensamos, es que los de recursos humanos no somos tan creativos o tenemos siempre que recurrir al baúl de las mejores prácticas para poder innovar. Y no es así. La ideación es un proceso y en tanto proceso, y la creatividad es una habilidad, y en tanto habilidad se tiene que seguir iterando para mejorarse. Las personas más creativas son aquellas que se atrevieron a tener más ideas, no necesariamente aquellas que de manera natural y por a los celestiales tuvieron grandes ideas. Claro, eso existe porque las personas más creativas, los artistas, algunos innovadores de las industrias, desarrollan de manera continua este músculo y este músculo de creatividad e innovación. Y cuando tienes una idea que vale la pena perseguir, no te avientes a implementarla. Primero prototípala, genera una representación mínima de esa idea y después valídala con tu audiencia para que puedas entender si esa idea realmente hace sentido o no. Y esto, chicos, chicas, es la metodología del diseño. Es un proceso que es reiterativo, que es constante y que siempre en 4 años, a mí en lo personal, pero en 30 a la humanidad, le ha agregado mucho valor, mucho, mucho valor. Entonces, partimos de la empatía, la definición del problema, la ideación de soluciones, el prototipado de soluciones y la validación de esas soluciones. ¿Qué tanto sentido les hace en una escala del 1 al 10? ¿Qué tanto les hace sentido que esto podríamos utilizarlo para recursos humanos? 10 les gusta mucho, 1 tal vez todavía no lo entienden cómo podríamos conectarlo. Quisiera ver aquí sus comentarios en el chat. Pregunta Shirley si el prototipo puede ser un piloto. Una forma de prototipar es a través de pilotos, pero los pilotos no necesariamente todos tienen que ser un prototipo. Gracias, Jennifer, Carla, Luz. Muchas gracias también a Diego, a Jessica, Karen, a todos los que han participado. Gracias. Perfecto. Dice Alberto que en su organización se aplica en iniciativas y que ese es el camino. Perfecto, Alberto. Me da gusto que así lo vean. Ahora, esto del design, no, y en general siempre que hablo de los modelos de transformación hacia las áreas de recursos humanos, existe mucho ¿cómo decirlo? Este interés que es bien genuino, sobre la curiosidad por emprender y por empezar a implementar este tipo de metodologías, ¿no? Que algunos les llaman como metodologías ágiles, ¿no? Bueno, yo ya voy a hacer agilidad en recursos humanos, ya voy a empezar a usar design en recursos humanos. Y yo creo que esa es la mejor afirmación. Voy a empezar a hacer. Pero lo que sí no es correcto es empezar a decir, o más bien es decir de manera tan contundente, por ejemplo, oye, quiero hacer un proyecto de design. El diseño centrado en el usuario y la experiencia del empleado y la agilidad no son cosas que se implementen. Tú no puedes decir, bueno, hoy estamos en septiembre, bueno, de aquí a diciembre voy a hacer design thinking, ok. Y listo, y en enero, ya que lo tenga todo bien validado de acuerdo a esta metodología que me comentas, Toño, regresaré al business as usual. Pues no, porque el diseño es algo que se va iterando con el tiempo. En la medida en que tú empatices con tus colaboradores cada vez que buscas diseñar una solución para ellos, esa solución que les presentes va a ser consistentemente mejor cada vez. Y por eso es un enfoque iterativo. No es algo que se implemente, es algo que se es. Nosotros necesitamos volvernos diseñadores de experiencias y diseñadores poniendo al cliente en el centro. Les platicaba que en los últimos 4 años me he enfocado en facilitar decenas de talleres en México y en otros países de Latinoamérica, en donde nos enfocamos, por ejemplo, por ahí leí en diseñar cuál es el journey de un colaborador, cuáles son las mejores técnicas de ideación y de prototipado, y acompañado a decenas de empresas en nuestro continente,
a diseñar y a mejorar la experiencia de sus colaboradores. Por supuesto que la pandemia nos retó y ahora eso también lo podemos y lo desarrollamos de manera muy efectiva en ambientes virtuales o híbridos. Y eso nos ha permitido desarrollar todo un modelo y un concepto en torno al diseño aplicado a recursos humanos. Esta misma metodología, quisiera ahora dedicarle unos 20 minutos, que es el tiempo que me queda, para platicarles cómo hemos utilizado cada una de esas etapas en distintos proyectos y cómo el design thinking se puede aplicar en recursos humanos. Empecemos por la empatía. A esta lámina regresaré al final, sin embargo, lo único que quiero aquí resaltar es esta idea del proceso iterativo, ¿cierto? Nosotros empezamos por la empatía, la definición, la ideación, el prototipado y la validación. Y hay quienes dicen, bueno, y después hay que implementar. Claro, hay que implementar. Pero muchas de esas veces, el 80% de las veces que generamos un proyecto de design, y por eso es que reitero la importancia de que un proyecto de design no se hace una sola vez. Porque una vez, el 80% de las veces, los proyectos de design van a quedar a deber algo. Vamos a encontrar soluciones muy buenas, pero que todavía tienen buenas áreas de oportunidad. Y aquí hay dos mentalidades. Una mentalidad de clientes o colegas que dicen, ¿sabes qué? No me funcionó esta metodología. Porque lo intenté. Oye, ¿y cuántas veces lo intentaste? Pues una. Ok. ¿Cuántas veces intentaste andar en bicicleta antes de que pudieras mantener el equilibrio? ¿Cuántas veces practicaste el segundo o tercer idioma que hablas antes de que pudieras sostener una conversación fluida? ¿Cuántas veces aprendiste ortografía antes de que pudieras redactar un buen correo electrónico? Y sin embargo, al diseño le dan una sola oportunidad. Cuando yo les estoy diciendo desde ahora, antes de que muchos de ustedes se adentren en el diseño, que el diseño es un proceso iterativo y que una vez que ustedes validan una solución y está perfectamente bien desarrollada esa solución, pues sí, podríamos ir a implementarla. Pero si no, podemos regresar al prototipo, podemos regresar a las fases de ideación, podemos regresar a definir el problema o incluso podemos regresar y volver a empatizar con nuestros usuarios. Y lo único que habremos invertido es el tiempo en generar las ideas. Contra, ¿cuál es la otra alternativa? Les plantearé un caso más adelante, contratar una plataforma que nadie utiliza y que ya gastaste mucho dinero en su desarrollo e implementación y que no encontraste quien lo utilizara en tu empresa. De ahí la ventaja de utilizar el diseño aplicado en recursos humanos. Otra de las maneras de visualizar el diseño es a través de este modelo de doble diamante. El doble diamante lo que señala es, ¿por qué es un diamante o por qué sí es un rombo? Porque digamos que el pensamiento se va volviendo divergente. La divergencia significa tener muchas ideas sobre algo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un problema, pensemos, alta rotación de personal. Esa es nuestra identificación del problema. Lo primero que tenemos que empezar a hacer es, a través de la empatía y del análisis de datos, descubrir la naturaleza del problema. Entonces, la empatía está en este enfoque. Y esa empatía nos dice, oye, ¿qué puede estar pasando? Pues no les estamos pagando bien, no hay un buen modelo de liderazgo, la gente se desencanta muy rápido de la propuesta de valor que le hemos hecho, no estamos atrayendo el talento calificado para tales posiciones, etcétera, etcétera. Y empezamos a empatizar, y a generar hipótesis que puedan estar explicando el problema al que nos enfrentamos en primer lugar. Y después de que tenemos una divergencia de hipótesis, o sea, muchas hipótesis, tenemos que empezar a generar convergencia. Y eso significa el cierre del primer rombo. Definir cuál va a ser el problema en el que nos vamos a enfocar, que se parece mucho a la fase de definición de design en el modelo que les presenté anteriormente, ¿no? La segunda, de definición. Y una vez que tenemos la definición del problema, el segundo diamante implica la divergencia para generar muchas ideas de solución, tener muchas ideas de las cuales podamos echar mano eventualmente y empezar a definir a través de un prototipo y de un modelo de validación cuál debería de ser la solución por la que nos vamos a decantar para resolver ese problema. En el caso que les pongo, el desafío o el problema puede ser alta rotación. Pensemos de manera más específica en una alta rotación temprana. Y después de explorar varias hipótesis que pueden estar explicando la rotación temprana, podríamos, no sé, concluir que el problema es el proceso de onboarding, que no es un proceso efectivo, que es poco experiencial, que la gente no está enganchada con él, que la gente no entiende su contribución a la organización. Y entonces diseñamos una solución hacia el onboarding.
y la prototipamos y la validamos. Y entonces se cierra este círculo. Dejamos de saltar o dejamos de hacer una práctica que es bien común de recursos humanos que ya se las platicaba, ¿no? Alta rotación, sáltate directamente a la solución y págales más, ofréceles cosas que no les vas a poder cumplir, ofréceles cervezas gratis todos los viernes. Es decir, queremos saltar de la definición del problema a la solución sin haber explorado todo el problema y sin haber explorado qué posibilidades teníamos para resolver ese problema. Y eso es algo que debemos dejar de hacer cada vez más en recursos humanos y lo hacemos a través del diseño. Empecemos por la empatía. La empatía es entender cuáles son las expectativas del colaborador a través o a partir, digamos, de sus necesidades, de sus deseos y de sus aspiraciones. Yo siempre hablo de que la experiencia del empleado no es más que lo que está haciendo la organización para satisfacer las expectativas y las necesidades del colaborador. Si tu organización no está haciendo nada o lo que está haciendo no está satisfaciendo esas necesidades, entonces no está siendo intencional en generar buenas experiencias al empleado. Y para entenderlo, el punto de partida natural es la empatía. ¿Qué estás haciendo tú para satisfacer esas necesidades? Hace poco, y tal vez, por favor, si alguien se siente identificado con este ejemplo, me lo pone aquí en el chat yo. Hace 1 año y medio, tal vez 2 años, hicimos un proyecto para rediseñar la propuesta de valor al empleado en una organización financiera, en un banco importante aquí en México. Y como bien dice Juan, nosotros aquí decimos la vieja confiable, es ofrecer un mayor esquema o un esquema más agresivo de liquidez, ¿sí? Dar más dinero, ¿sí? Y particularmente, uno de los grandes elementos de ese modelo de liquidez era, ese era dar más liquidez, por un lado, y por otro lado, una póliza muy ambiciosa de gastos médicos mayores. Esa que te cubre maternidad, paternidad, seguros dentales, y otro tipo de cosas, ¿no? Y muchas de estas herramientas surgen, en este caso surgieron, porque el director de recursos humanos había trabajado toda su vida en seguros y tenía muy clara la importancia de que el personal contara con un seguro de gastos médicos mayores. Personas de 55 años, 20 años previos trabajando en seguros y con mucha claridad, es que la gente necesita un seguro amplio de gastos médicos porque no sabes cuándo lo puedes utilizar, ¿no? Y ese concepto a mí me marcó mucho, porque no pude rebatirle ese argumento. Por supuesto, yo tengo un seguro y yo aspiro a que muchos de los colaboradores en las empresas con las que participo tengan esa previsión, ¿no? Además de la seguridad social, etcétera, etcétera. Pero cuando empezamos a empatizar con la gente y hacer instrumentos de empatía como un arquetipo o como mapas del recorrido del empleado, nos empezamos a dar cuenta de que los grandes motivadores de la gente eran bien diversos. Por un lado, teníamos una población bien chiquitita, digamos, de 32 a 40 años, que representaba muy poco del porcentaje de la población, y que sí se sentía atraída a cierto tipo de esquemas y era muy agradecida de contar con un seguro amplio para toda su familia. Pero teníamos una fuerza laboral que era la más importante, una fuerza más early millennial y más pegándole a centennials, sobre todo en la población que más rotación estaba teniendo, que no se sentía para nada atraído a este tipo de prestaciones y beneficios. Era una empresa cuyos colaboradores hubieran privilegiado más tener mayor liquidez o tener esquemas de previsión y ahorro para más adelante, para estudiar una maestría, para hacer viajes, o que hubieran preferido o que hubieran preferido tal vez esquemas de prestaciones y beneficios para el aprendizaje y el desarrollo, o tal vez someterse a un estilo de vida o un ritmo de trabajo más arduo, pero a cambio tener mayor compensación flexible. Y entonces, más allá de un esquema que nos quede a todos, ¿no? Un seguro de gastos médicos que nos quede a todos, lo que empezamos a hacer es a diseñar un modelo que permitiera generar un esquema mucho más flexible de beneficios, que utilizando, perdón, el mismo presupuesto, 50 millones de pesos al año, en vez de centrarlo todo eso en una o en dos prestaciones,
particularmente el presupuesto de la póliza colectiva del seguro de esta empresa costaban 50 millones de pesos al año, pudiéramos diversificarlo en distintas prestaciones y beneficios que puedan adecuarse a la necesidad de cada persona, pero que además, y un poco respondiendo o anticipándome a la pregunta de Noé al cuestionamiento que hace Noé, que también es un cuestionamiento que a mí me hicieron, es ¿por qué tendrías tú que conformar a todos? ¿Por qué tendrías tú que ponerte a entender y a diseñar el esquema de prestaciones específico para cada uno de tus colaboradores? ¿Por qué no, en lugar de ello, generas una plataforma que además existe toda la tecnología para que lo puedas hacer? Y que sea el mismo empleado quien en un esquema, en primer lugar, de autorresponsabilidad y autodesarrollo, pero en segundo lugar, un esquema muy amigable y muy empático, pueda él mismo o ella misma integrarse y configurar, personalizar su propio esquema de beneficios. Y entonces así sucedió. Y todo partió porque empezamos a empatizar mejor con el usuario. Empezamos a entender que nuestra población no estaba respondiendo bien a un esquema de prestaciones que costaba 50 millones de pesos y que no generaba ningún retorno. Vaya, no solo no genera ningún retorno porque es difícil de manejarlos o de monitorear o medir esos retornos, pero lo que sí estaba generando era un efecto adverso en la rotación. 50 millones de pesos por una póliza que nadie usa, una tasa de uso muy baja y que no está teniendo ningún impacto en retener al personal. Y en cambio, cuando transformamos ese esquema en un esquema mucho más empático, por el mismo presupuesto, empezamos a ver una mayor tasa de uso y, por supuesto, una mayor retención del personal. Ahora la gente, desde el punto de vista más mercantil que ustedes puedan imaginarse, tiene una razón más por permanecer en nuestra organización. Y todo por poner un ciclo de empatía en la experiencia de nuestros usuarios. Para hablar de definición del problema, les platico el siguiente caso. La definición del problema, les decía yo, es muy importante. Típicamente lo que hacemos es, hacemos un pequeño diagnóstico tipo, tenemos una encuesta anual de clima y de cultura organizacional y a partir de ello decimos, estas son las 3 variables que tenemos más bajas, ¿qué podemos hacer para resolverlas? Horarios flexibles, incremento del 10% anual del salario, y seguros para todos, ¿no? Siguiendo este mismo ejemplo. Es decir, saltamos directamente del pequeño diagnóstico hacia la definición, hacia la solución de un problema. Y nos saltamos la definición del problema. Les quiero platicar en otra empresa que colaboramos del sector farma el año pasado. Había 2 cambios regulatorios muy importantes en los productos que ellos ofrecían. Y la empresa de inmediato diseñó un nuevo curso de capacitación para entrenar a toda la fuerza de ventas, ¿sí? Un curso de capacitación que no estaba dando los resultados que todos esperábamos. Un curso de capacitación como el que se está mostrando en la imagen de la izquierda, ¿no? En donde un trainer, ¿no? Iba a los distintos centros de la fuerza de ventas, centros de trabajo, y los capacitaba sobre estas nuevas características del producto y cosas que por temas regulatorios ya no podían ofrecer. La gente evaluó muy mal ese curso y además no pudo aplicar el conocimiento de ese curso porque no quedó claro. Inmediatamente la empresa dijo, ¿sabes qué? La evaluación está muy mala de este curso, necesitamos brincar a una nueva onda de cursos, ¿no? A un nuevo mecanismo de cursos. Entonces, ¿por qué no? En lugar de tener ese curso presencial con este señor que siempre nos ha dado buenos resultados, pero pues obviamente ahora ya no es el caso, ¿por qué no ahora diseñamos un curso con inteligencia, con realidad aumentada, ¿no? Realidad virtual, ¿no? Y claro, pues fue una solución. Inmediatamente el área de tecnología se puso a buscar proveedores, cuánto costaba comprar los Oculus para mandárselos a toda la fuerza de ventas, qué plataformas se necesitaban adquirir para desarrollar ese contenido. Y un alumno, no de Creatalento, sino de otro espacio, me empezó me empezó a decir, oye, fíjate, en mi empresa están haciendo esto y yo me acuerdo que en el curso vimos algo sobre la importancia de definir el problema. Y a partir de ahí tuvimos un acercamiento y lo que hicimos fue definir el problema.
El problema no era que el señor de 60, 70 años estuviera dando un curso aburrido, era parte del problema. El problema es que la acción de capacitación estaba muy unificada en un momento específico, que era un solo curso, que además tenían que sacrificar agenda de trabajo, en este caso de ir y visitar a prospectos, porque estamos en la industria farmacéutica, y que pues sí, no se transmitía adecuadamente el conocimiento, pero porque el conocimiento era muy duro. Era un cambio regulatorio en dos de los productos más estelares de la compañía y no se iban a transmitir en un sábado de 9 a 4 de la tarde. ¿Qué hicimos? Rediseñamos una plataforma de aprendizaje que ellos ya tenían, pero para adoptarla a una experiencia del usuario, una experiencia que le permitiera avanzar a través de microcontenido, conectarse desde distintos dispositivos para ir consumiendo la información, generar no solo cápsulas audiovisuales, es decir, ¿no? Alguien que está presentando algo, sino a través de algunas otras herramientas como infografías, como mini podcasts, algunos videos y algunos otros elementos que incluso el mismo representante pudiera mostrarle al doctor, materiales de apoyo. Y que todo ello viviera en un ecosistema de una plataforma de aprendizaje que realmente detonara el uso de ese aprendizaje en comportamientos y por consecuencia en cumplimiento regulatorio y por consecuencia en mayores ventas. Pero ya no se vuelve un trámite a realizar la capacitación, por un lado, como lo era al inicio, ni tampoco una gran panacea que hay que resolver a través de la mayor y la mejor herramienta tecnológica que existe en el mercado. Se trata de entender, en primer lugar, claro, cuál es la expectativa del usuario, pero en segundo lugar, definir el problema. El problema no era el señor que estaba dando el curso, en parte. El problema era toda la experiencia que rodeaba y el tiempo en el que se estaba tomando esa capacitación. Así que es bien importante definir el problema. La ideación, que es la tercera de las etapas. Nosotros solemos sobrevalorar mucho las buenas ideas. Pensamos, oye, tú que eres muy creativo, a ver, dime qué harías aquí. Sin embargo, se nos olvida que la ideación es un proceso y como proceso necesitamos generar muchas ideas para tener buenas ideas. Les platico. En una empresa que intervinimos este año, perdón, querían rediseñar su proceso de atracción de talento. Un proceso de atracción de talento que era muy estandarizado. La gente llegaba y entregaba su currículum o lo cargaba en su plataforma y a partir de ahí, pues aquellos que más o menos el ATS, si alguien sabe lo que es un ATS, que nos comparta un ATS, un sistema de atracción de talento que va filtrando palabras clave en la currícula que nos mandan los candidatos y a partir de ahí preselecciona y aquellos que no tuvieron, en el mejor de los casos, que no tuvieron una compatibilidad, en el mejor de los casos se les manda un mensaje genérico en el que se les dice, pues no fuiste seleccionado, sigue intentándolo, ¿no? Y entre muchas de las ideas que surgieron dos que quisiera yo compartirles. No quiero compartirles la idea que al final del día llevamos, pero la primera de ellas fue, bueno, el primer paso de la ideación es agarrarnos de inspiración. Entonces, ¿de qué manera puedes estructurar tu proceso de selección como un casting? Utilizando las mismas herramientas tecnológicas y automatizando esa parte del proceso, pero que lo revistas como un casting. La idea, conforme fue madurando, implicaba que fuese un proceso automatizado, pero que en lugar que fuese un CV típico, que pudieran cargar una pequeña cápsula de video en donde se presentaran y explicaran por qué valía la pena que ellos fueran tomados en cuenta en el casting. Y la segunda de las ideas fue establecer de manera mucho más intencional un programa de embajadores y de referidos, que fueran los mismos empleados actuales los que a través de un proceso de marca empleadora nos ayudaran a generar mucho más ruido y awareness en candidatos potenciales a nuestra marca. Y estas simples ideas, pues no son tan simples, pero surgieron a partir de un proceso consistente de generación de ideas. No surgieron de manera espontánea o porque alguien haya sido muy creativo, surgieron porque la ideación sucede en la medida en que permites que suceda la ideación, en la medida en la que tú te permitas fallar rápido y generar tantas ideas como sea posible. Y para todo eso nos ayuda mucho el design. Entonces ya vimos empatía, ya vimos definición y ya vimos un caso de ideación. Así que ahora hablemos de prototipado. El prototipado nos sirve para aprender, no para implementar.
Y nosotros siempre tenemos la tentación de generar el nuevo producto perfecto. Pero la verdad es que no. La verdad es que los prototipos difícilmente se ven así. Más bien se ven así. Un prototipo nunca, o bueno, sí se puede llegar a ver como una pantalla de la izquierda, sobre todo entre más habilidades tienes de prototipado y del uso de herramientas tecnológicas, puedes generar interfaces que sean muy interactivas y muy atractivas para el usuario. Pero también un prototipado se puede ver como la foto del lado derecho. Una herramienta, una experiencia que te sirva solamente para validar algo. En esta empresa farmacéutica que les comento, otra de las interacciones que hicimos fue cómo podríamos mejorar la experiencia de integración de los nuevos colaboradores, pero no solamente en el onboarding, sino trascender el onboarding y lograr una unión entre las áreas de staff y las áreas de ventas. Y a través del diseño de un nuevo programa de shadowing que le llamamos y de un prototipo que le hiciera vivir al nuevo colaborador esa experiencia a través de un par de videos súper sencillos, pero súper emotivos, pudimos validar que la experiencia realmente funcionaba. ¿Nos gastamos dinero desarrollando algo? No. Simplemente con las herramientas que teníamos a nuestro alcance, pudimos generar un prototipo, una representación mínima y desechable que nos permitió aprender si la solución que estábamos planteando era viable o no era viable. Y bueno, si haces un prototipo, lo haces para aprender y para fallar rápido, porque en la medida en la que falles más rápido, vas a maximizar las oportunidades de acertar en el largo plazo. Y para eso es importante la validación. El objetivo de un prototipo no es implementarse como está, sino generar una validación y un ciclo de retroalimentación que te permita entender a dónde te tienes que regresar y qué es lo que tienes que hacer. Tal vez ahora les parezca abrumadora la metodología, pero lo cierto es que el diseño centrado en el usuario, design thinking en particular, nos ayuda en la medida en que lo adoptemos a ir generando una máquina de validación y de experimentación y por consecuencia una máquina de innovación para las áreas de recursos humanos. Porque siempre podemos regresar al momento al que tengamos que regresar, no necesariamente a la primera empatía o a la definición del problema. Únicamente ir iterando a través de ciclos ágiles las mejoras en nuestros productos y servicios. Y es algo, amigos, que tenemos que hacer. Forzosamente tenemos que hacer desde las áreas de recursos humanos. Me gusta mucho esta data. Desde el año 2020, 2021, Gallup, que es una de las grandes empresas que, entre otras cosas, emite este reporte anual sobre el estado global del workplace, desde el 2020 y 2021 siempre ha medido el porcentaje de gente enganchada en las compañías, ¿no? Y desde el 2020, 2021, con motivo de la pandemia, empezó a meter esta segunda dimensión a la que le llamó la renuncia silenciosa. Gente que no está satisfecha o enganchada con tu compañía, pero que ahí sigue, ¿no? Haciendo el esfuerzo mínimo indispensable para que no la corras. Y este año, en junio de este año, salió el reporte de 2023 y a nivel regional en Latinoamérica se estima que es el 59% de la población laboral en nuestro continente quienes no están enganchados en este modelo de renuncia silenciosa. Es gente que no es productiva y que no es productiva porque no está teniendo una buena experiencia. Pero algo interesantísimo que surgió este mismo año fue el nuevo concepto de Gallup, al que le llamó la renuncia ruidosa o el loud quitting. Gente que está activamente desenganchada de tu compañía y que lo hace manifiesto, que lo hace explícito. Y cuando presentaron este reporte aquí en Ciudad de México, uno de los directivos de recursos humanos que estaban presentes vio de manera muy negativa este reporte. O sea, le alarmó la cifra del 11%, que aunque parece baja, dice, bueno, tengo 11% de detractores conscientes de mi organización. Pero desde un punto de vista de diseño, esto es oro molido. Esto es oro molido, porque nos ayudará, si sabemos quién es ese 11%, podemos generar ciclos de empatía y de diseño cada vez más intencionales para poder resolver esos problemas. Y si este 11% está tan activamente desenganchado y logramos resolverle algo, es altamente probable que también se lo resolvamos al 59% que no lo dice y que simplemente está ahí. Y tal vez en una de esas, siendo muy intencionales, podríamos incrementar la cifra y el porcentaje del personal altamente comprometido con nuestra organización. Eso es para mí una métrica de vanidad. ¿Qué tan enganchada está la gente contigo?
es un modelo o un resultado secundario. El resultado importante es qué tan efectiva es tu organización, qué tan buen desempeño tiene, qué tan buena rentabilidad, qué tan productiva suele ser. Y en la medida en que eso sea le llamo, no, le llamo yo la estrella polar de nuestra estrategia de People, entonces podemos hacer muchas cosas. Con esto yo quisiera terminar, no sin antes anunciarles. Tenemos una sorpresa por haberse quedado hasta este momento en la charla. Tenemos una sorpresa importante. Y esa sorpresa es un ebook gratuito para todos ustedes. Ahora, el equipo de Crea Talento, Carla me ayudará a compartirles un link para que lo puedan descargar de manera gratuita. ¿Cierto, Carla? Así es. Ahora va a estar apareciendo por medio del chat. Ya se encuentra disponible para acceder tanto a los materiales de la presentación como también a un ebook gratuito. Perfecto. Muy bien, entonces ahí ya está el link. Quienes quieran acceder a él pueden hacerlo de manera inmediata. Agradecerles su paciencia, su atención a la presentación. Vi muchísima interacción acá en el chat con algunas otras conversaciones interesantísimas sobre herramientas de automatización, etcétera. De mi parte, agradecerles e invitarles a que se adentren en el mundo del diseño. Ojalá que nos permitan hacerlo a través de nosotros, pero si no, que se adentren a través del sinfín de recursos que existen. Y antes de despedirme, pues quisiera saber si qué dudas tienen, qué preguntas tienen para poder resolverlas todas. O las que nos dé tiempo, ¿cierto? No sé, Carla, si tengas ahí identificada alguna pregunta. Yo vi varias, pero que se me fueron pasando. Algunas las traté de ir respondiendo. Y Ahí también mencionó Juliana, nos comenta qué herramientas podemos utilizar para conocer a nuestro público cuando tenemos acciones masivas que nos permitan comprenderlos con mayor rapidez o empatizar. sí, es una gran pregunta, Juliana. Eh, Fíjate, yo más allá de herramientas, que ahora te comentaré algunas, utilizo el concepto de qué modelos puedes utilizar para capturar esa información. Y aquí estamos ante un paradigma que persiste el día de hoy, que son las encuestas o semestrales o anuales de clima y cultura o de compromiso, que son esas herramientas que ni siquiera, honestamente, buscan responder una pregunta que nosotros tengamos y mucho menos que el empleado tenga. Entonces, para mí el modelo por excelencia más efectivo para ello es el de los pulsos. Pulsos que puedes levantar de manera masiva, pero con un enfoque específico en un interés que tú tengas. Por ejemplo, cómo estaba la salud mental de nuestros colaboradores durante las semanas de la pandemia. Uno de mis clientes más leales lo mapeó durante 42 semanas y pudo encontrar patrones bien consistentes. ¿Pero por qué? Porque no se esperó a la encuesta semestral o anual, sino porque fue levantando estos pulsos de manera periódica. Herramientas existen muchísimas. A mí de las tecnológicas que más me gusta es Medallia y Qualtrics. Qualtrics porque ya tiene instalado un modelo predictivo para que a partir de la interacción que tiene el colaborador con distintos módulos de la herramienta, te pueda ir dando insights, sobre todo, por ejemplo, del riesgo de salida, qué tan comprometido, qué tanto está utilizando ciertos procesos o no. Y eso se puede volver muy sofisticado y también bien retador cómo gestionar esa gran cantidad de datos. En cambio, si empiezas con algo mucho más pequeño, como lanzar pulsos a través de si tienes Microsoft Forms o Google Forms, a mí una que me gusta mucho es la de Medallia o la de Typeform, que son herramientas súper intuitivas para el usuario. Tú puedes generar estas encuestas rapidísimo y levantarlas. Y esos insights te van a servir para algo que tú tengas en concreto. Por ejemplo, hace un par de semanas participé con una empresa en un modelo de estos de cuáles eran los principales retos para los padres ahora del regreso a clase de los chicos. Y a partir de ahí diseñamos una campaña que les ayudó a comprar útiles, a generar horarios flexibles al inicio del curso, etcétera, porque entendíamos que ese era el momento. Entonces, en la medida en la que la temporalidad se adapte a tus necesidades y no te tengas que esperar hasta el trimestre, semestre o año, vas a levantar pulsos y data mucho más específica. Aquí escribo, Medallia la puso perfectamente bien Noé, Medallia. La otra que utilizo es Typeform para generar encuestas y otras un poco más accesibles, gratuitas, casi todas ellas, y tal vez las tengan en sus organizaciones, son Microsoft Forms, Google Forms,
y todas ellas nos ayudan a levantar pulsos. Y Qualtrics es, creo yo, de las herramientas de data mucho más sofisticadas el día de hoy, que es una empresa, un producto de SAP. Excelente, Antonio, muchas gracias. Vamos a dar tiempo a dos preguntas adicionales para poder dar las conclusiones finales y luego vamos a dar también, al finalizar, un espacio adicional para poder completar con el resto de preguntas. Entonces, la siguiente pregunta es de Marcelo Guevara, nos dice, ¿cuál es la diferencia en la praxis entre Design Thinking y Lean Startup? Es una gran pregunta. Lean Startup es una metodología que surge hace cerca de 12 años. Eric Ries escribe este libro que se llama Lean Startup y que básicamente busca generar un marco de experimentación constante. La gran diferencia entre Design Thinking y Lean Startup, si a mí me lo permites explicar de esta forma, es que Lean Startup te obliga a experimentar y la manera de experimentar de Lean Startup es a través de un concepto que se le conoce como el producto mínimo viable, el MVP o Minimum Viable Product. Cuando tú desarrollas un producto, por mínimo viable que sea, implica una fase de desarrollo. Si tú te quisieras, no sé, digamos, vamos a rediseñar la plataforma de aprendizaje. Ese rediseño de esa plataforma y el desarrollo de esa plataforma implica un tiempo de espera, un tiempo de desarrollo. Design Thinking y otras metodologías de diseño lo que te dicen es, tú tienes la posibilidad de validar si esta solución es viable desde un prototipo. Y un prototipo lo puedes construir tan rápido como en un día, contra una fase de diseño que te va a tomar más tiempo. Yo no diría que son mutuamente excluyentes. Diría, normalmente, deberías tú generar un prototipo para obtener aprendizaje temprano en una fase de diseño. Y cuando estés desarrollando, a través de otras metodologías ágiles como Lean Startup o Agile o Scrum, deberías generar ciclos de experimentación rápida para ir desarrollando y aprendiendo constantemente en la fase de desarrollo. Pero la diferencia estriba en ello. El producto mínimo viable implica un desarrollo, mientras que un prototipo es algo desechable y que te permite obtener aprendizaje más rápido. Gracias, Antonio. Continuamos con la pregunta de Marisol y luego nos vamos a las conclusiones. Marisol Cabrera nos pregunta, ¿has visto algún caso de Design Thinking en gestión del desempeño? Es una gran pregunta. Y es un caso que dejé fuera de esta presentación, pero que lo tengo muy claro. Hace 3 años, nosotros llevamos 4 años en el mercado y cuando llevamos poco menos de un año, una ex colega trabajaba en una empresa de gas natural a nivel internacional que estaba buscando ya, no estaba buscando, ya había contratado el desarrollo e implementación del módulo de gestión al desempeño en el ERP que todos conocemos de SAP, ¿no? Success Factors. Es un ERP muy amigable, pero que había mostrado ciertas resistencias en la fase piloto de implementación. La gente no le entendía, no le quedaba muy claro, pero además como es una empresa americana, era el mismo ERP el que tenían para Estados Unidos y que tenían que implementar. Cuando platicamos, corrimos un ciclo de diseño y logramos entender que lo que más valoraba la gente del modelo anterior de diseño eran las conversaciones difíciles con los líderes y el modelo de feedback que obviamente esta plataforma pues no tenía instalado por default. ¿Qué hicimos? Pues rediseñamos un sistema de gestión al desempeño que estuviera automatizado y que se vinculara al logro de objetivos, eso sí, en SAP, pero que fuera muy auténtico de la organización. Y logramos implementar un modelo que costó el 10% su implementación de lo que costaba el desarrollo de SuccessFactors, del módulo de SuccessFactors, y que tenía una mayor tasa de aceptación. ¿Por qué? Porque obedecía más que a la mejor práctica del módulo o del modelo de SAP, obedecía a la cultura de la organización. Y la gestión al desempeño en tanto un proceso integral, claro, si lo vas a hacer como una evaluación semestral o anual de desempeño, puedes utilizar lo que sea. Pero la gestión del desempeño, como es un proceso continuo de feedback, requiere más de un cambio cultural, más que contar, perdón, con una herramienta tecnológica para hacerlo. Y si lo haces con design, pues eso lo vas a lograr a la primera.
porque lo vas a adaptar a la cultura de tu organización. Y eso aplica para todo el design. En la medida en que lo adaptes a la cultura de tu organización, más bien, como se adapta a la cultura de tu organización, el resultado siempre va a ser mucho más efectivo que querer sacar yo digo, un sombrero, perdón, un conejo del sombrero del mago, ¿no? Siempre alineando lo mejor a tu propia cultura. Lo máximo, Antonio. Entonces continuamos al resumen de la presentación. Perfecto. Por ahí nos pedían el link del ebook, ahora lo volvemos a poner. Entonces, el diseño centrado en la persona genera una ventaja competitiva. ¿Por qué será que nadie ha podido quitarle el market share a Samsung o a Apple de los smartphones? Porque el enfoque que ellos tienen en diseño es parte de su ventaja competitiva. No compiten por precio, por supuesto que no compiten por precio. Compiten porque ese diseño es su diferenciador. Y así como las marcas son diferentes una de la otra, también nuestras empresas para trabajar necesitan ser diferentes una de la otra. Es un proceso iterativo que no va a salir bien a la primera, pero que eventualmente va a dar resultados en el largo plazo. Y que ya no es un tema de para cuándo o si quiero o no quiero desde recursos humanos implementarlo, es indispensable porque nuestros colaboradores viven una era de experiencia como usuarios y nosotros necesitamos empezar a cerrar esa brecha. Y es indispensable no solamente por el colaborador, sino porque necesitamos también tener un enfoque hacia el negocio. La idea no es tener la idea ganadora desde el inicio, sino validar rápidamente la gran cantidad de ideas que podamos generar en el largo plazo. Entonces, diseño no es algo que se haga una sola vez, es algo en lo que nos transformamos, es algo hacia lo que evolucionamos. Y como vamos a evolucionar hacia ello, quisiera yo preguntarles si les gustaría, después de esta charla, seguir gestionando recursos humanos de manera tradicional. Pongan un sí o pongan un no, quienes estén convencidos de eso. Gracias, Alberto, Macarena, Nancy. Gusto en verte, Nancy, por acá después del curso. Alejo, gracias, Joana. Erika, Erika, sí, perfecto, Erika también. Muy bien. Pues la idea es que puedan acompañarnos en un programa que hemos diseñado para ustedes, que hemos diseñado con mucho cariño y con mucha entrega hacia las metodologías, del cual Carla les platicará más. Exacto, y vemos que están muy interesados, ahí vemos varios, ¿no? Porque justamente están interesados en transformar recursos humanos y dejar las prácticas tradicionales. Por ello, los invitamos al programa completo que hemos diseñado para ustedes. Este curso especializado transforma recursos humanos con metodologías ágiles. E iniciamos el día 11 de octubre, constará de un total de 8 sesiones en vivo por Zoom, donde también podrás acceder a un taller de habilidades blandas, así también como una biblioteca especializada en recursos humanos. Las clases serán desarrolladas los días lunes y miércoles en un horario muy similar a este. ¿Qué lograrás con un programa con este programa que hemos diseñado para ti? Podrás aprender a utilizar las principales metodologías ágiles aplicadas a recursos humanos. Estamos hablando de Scrum, Design Thinking, Kanban, Growth Hacking. Hago un especial énfasis en el último, ya que orientada a recursos humanos no lo tiene ninguna otra institución. Esto va a ser nuestro programa único. Y también conocerás prácticas ágiles y casos inspiradores para aplicarlos en tu organización. Vamos a ver también un poco más acerca del temario. ¿Nos comentarías, por favor, Antonio, qué se va a desarrollar a lo largo de este programa? Claro, en el módulo 1, chicos, hablaremos un poco sobre el estado del futuro del trabajo y cómo las organizaciones traen como estos dos grandes motores, la innovación y la disrupción tecnológica por un lado, y cómo debemos ir cerrando nosotros esa brecha para habilitar a las organizaciones hacia allá. Y eso nos genera el escenario perfecto para empezar a hablar sobre la imperiosa necesidad de adoptar metodologías ágiles. En el módulo 2 veremos estas metodologías que comentó Carla. Desde Design Thinking exploraremos también Agile a través de Scrum y Kanban, y utilizaremos también la metodología de Growth Hacking, que es una metodología que adopta Design Thinking y Lean Startup para generar experimentos y hackear el crecimiento de una organización. Todo ello aplicado a procesos de recursos humanos. En el tercer módulo integraremos toda esa teoría con casos prácticos y ejemplos de cómo algunas organizaciones y cómo ustedes
pueden llevar a cabo un proceso de transformación en áreas de recursos humanos utilizando estas metodologías, y finalmente lo terminaremos en un proyecto integrador en donde cada uno de los participantes podrá someter a revisión y a retroalimentación de su servidor y de distintos colegas y sus propios compañeros este tipo de metodologías, ¿no? Lo haremos, por supuesto, desde un ambiente muy teórico y muy práctico también, es decir, que ustedes conozcan y sepan utilizarlas. Claro, no es una certificación como las que existen en cada una de esas metodologías, sino que lo veremos a grandes rasgos, pero sobre todo con un enfoque muy aplicable a la gestión de talento, y exploraremos herramientas tecnológicas para que lo puedan hacer también de manera automatizada. Lo máximo, Antonio. Vamos a ver entonces muy rápidamente cuáles son los beneficios que incluye este programa. Tendrás acceso a 8 clases en vivo vía Zoom, una plataforma virtual de acceso de por vida donde estarán las grabaciones y los materiales del docente, una doble certificación, un acompañamiento personalizado a lo largo del desarrollo del programa, también una biblioteca digital especializada en recursos humanos y un taller de habilidades blandas. Un programa con todas estas características en otras instituciones podría también estar rondando los 400 y 600 soles. Para dar un valor referencial, en nuestra institución podría valer 800 dólares. Sin embargo, este es un valor referencial, ya que actualmente la inversión consta de 170 dólares. Este es un precio que estamos dejándolo para ustedes, ya que sabemos que siguen capacitándose constantemente y como justamente habíamos prometido, tenemos un obsequio especial para todos ustedes al acompañarnos hasta este momento, y porque sabemos que quieren destacar en sus carreras, tendrán acceso a un 15% de descuento solamente que será válido el día de hoy. Así que únanse al programa ahora y ahorra pagando solo 145 dólares. Este descuento está válido para que nos escriban ahora por medio del link que está apareciendo por el chat. A partir del día de mañana ya regresamos al precio habitual, así que no se lo pierdan. Recuerden que este beneficio estará disponible el día de hoy. Mientras que nos van escribiendo, vamos a compartirles un video acerca de... Muy gratificante, el curso fue muy claro, me pareció que no era algo muy teórico, sino más bien práctico. Uno siente que hay una necesidad por parte de Crea Talento de que las personas que estamos participando en estas especializaciones, certificaciones, aprendamos. Esa es la base de Crea Talento. El Crea Talento quiere que llevemos un conocimiento, no solamente que nos inscribamos o estemos participando dentro de las reuniones, sino que llevemos el conocimiento. Excelente. Y entonces de esta forma estamos finalizándonos. Cuéntenos también si tienen alguna duda, alguna pregunta. Hay algunas preguntas que se quedaron ahí adicional. Vamos a aprovechar la oportunidad para poderlas ir compartiendo. Y de igual forma, recordarles que esta promoción está siendo válida solo el día de hoy. Por ejemplo, nos preguntan si les vamos a enviar mayor información por correo. No hay ningún problema, va a llegarles un correíto adicional con toda la información, y les invitamos nuevamente a comunicarnos con nosotros por medio del link. También vamos a ver otras preguntas adicionales. ¿Qué herramientas veremos? Nos preguntan, Antonio, ¿qué herramientas veremos durante la especialización? Bueno, durante el curso veremos algunas herramientas que son propias, por ejemplo, para design, pizarras colaborativas y entornos colaborativos virtuales para generar todos estos flujos de ideación y de prototipado y validación, en primer lugar. Para el tema de Scrum y Kanban, simplemente utilizaremos algunos tableros virtuales, evaluaremos y conoceremos herramientas como Trello, que nos permiten tener un flujo visual de los tableros de agilidad, pero más allá de las herramientas como software o como plataformas tecnológicas, también utilizaremos algunos tableros y formatos que nos permitirán darle seguimiento desde cualquier plataforma a nuestros proyectos de agilidad. Y para el tema de growth hacking, la verdad es que también lo hacemos a través de pizarras colaborativas y del entendimiento de cómo los experimentos de diseño deberían traducirse en ciertos triggers, ¿no? O sea, no les quiero ahora platicar del curso en general, pero un buen experimento de growth hacking debería disminuir la rotación, aumentar la deseabilidad hacia nuestra marca empleadora, etcétera, etcétera. Y para eso
usamos distintos formatos, templates y herramientas que nos van a permitir utilizarlo. A nivel tecnológico, lo resumiría en esas dos. Trello y algún otro para darle seguimiento a los flujos de trabajo, y pizarras colaborativas. Excelente. También nos están preguntando acerca de los horarios y los días. Les recordamos que serán los días lunes y miércoles en un horario muy similar a este, 7:30, hora Perú. También nos pregunta Felipe Castro, ¿qué libros nos recomienda leer para implementar metodologías ágiles en la empresa? Bueno, el libro de cabecera es Agile People, de María Pía Torren, que es el libro más relevante de agilidad en recursos humanos, donde habla desde el manifiesto ágil y cómo se implementó eso en recursos humanos, hasta distintos modelos de implementación de agilidad para los procesos de recursos humanos. En materia de design, yo les recomiendo mucho el libro que se llama The Power of Moments, que habla sobre experiencias. Hay un libro de los fundadores de IDEO que se llama Creative Confidence, Confianza Creativa, que también lo recomiendo mucho a todos mis alumnos. Y hay un libro que se llama Change by Design, que habla también sobre design aplicado a negocios. En recursos humanos, lamentablemente, hay varios libros que hablan sobre experiencia del colaborador, pero muy pocos que hablan sobre el diseño centrado en la persona y la agilidad. Para mí el más relevante es el de Employee Experience by Design, que casi todos estos están en inglés. Y el manual de Scrum, que lo pueden encontrar así literal, manual de Scrum. Por cierto, quienes se integren al curso, tenemos un booklet sobre Scrum y estas metodologías. Pero vaya, todos ellos son muy aplicados como a la tecnología o a las áreas de negocio. El único que yo veo específico alineado de las metodologías ágiles es el de María Pía Torren, que se llama Agile People. Y sin embargo, aquellos libros que están orientados hacia el negocio, la verdad es que cuando vean en el curso cómo los empezamos a adaptar a recursos humanos, hace todo el sentido, sobre todo desde el negocio. No olvidemos que somos un área de negocio y que necesitamos hablar el lenguaje de los negocios. Y entonces, entender muy bien esos lenguajes nos ayuda a traducir eso a las áreas de recursos humanos y viceversa. Las iniciativas de recursos humanos, traducirlas con un impacto hacia el negocio. El libro, Maribel, se llama Agile People, aquí te lo pongo, y la autora se llama María Pía Torren. Excelente, Antonio. Vamos a entonces irnos a la última pregunta. Nos hacen la consulta, ¿cómo compite o cómo se complementa este modelo con lo que te ofrece hoy en día la inteligencia artificial? Pues yo creo que no compiten, yo creo que se complementan más bien. Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, podemos utilizar mucho inteligencia artificial para mejorar la manera en la que comunicamos. Pero la inteligencia artificial, hablando de herramientas como ChatGPT en particular, la inteligencia artificial te va a dar mejores resultados en la medida en la que tú le hagas mejores preguntas. Y entonces, cuando tú le planteas un esquema de mucha empatía, con mucha claridad a la inteligencia artificial, y le cuentas la historia del arquetipo o del empleado para el cual vas a diseñar una nueva experiencia, entonces el resultado que te va a dar es muy bueno. Entonces se complementa muy bien. Ahora, lo contrario también es cierto. Si tú únicamente te basas en inteligencia artificial para plantear soluciones, pero no haces un ejercicio analítico de quién es tu población, cuál es el problema que están enfrentando, por qué es un problema relevante para el negocio, pues la inteligencia va a hacer lo mismo, va a maximizar el mismo sesgo y el mismo vicio que tenemos de basarnos siempre en mejores prácticas, sin un análisis exhaustivo, poniendo a la persona en el centro. Entonces, yo creo que se complementan más que se sustituyen.